Como decía, el tema es la unidad del Espíritu. Pero es la unidad, la primera que voy a hablar es la unidad en espíritu como pueblo de Dios. La unidad en el espíritu que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando venimos a la iglesia. Pero la unidad en el espíritu que tenemos que tener cuando vamos a hacer cualquier obra que sea ya con otra persona, que no sea nosotros solos. Nosotros solos tenemos que tener unidad en el espíritu, pero con el del Padre. Hoy voy a hablar sobre esa unidad que tenemos que tener todos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Amén. Y el primer pasaje que quería compartir con ustedes es sobre la Torre de Babel. Dice Génesis 11:1, 4 y 5. Bueno, vamos por partes. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la torre y la ciudad que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estas personas, después que pasa el diluvio, que Dios manda a los hijos de Noé poblar nuevamente la tierra, empiezan a edificar, procrearon, se multiplicaron y se empezaron a repartir ciudades y empezaron a multiplicarse. Y yo veo que aquí ellos querían construirse una torre, construirse una ciudad, una torre que llegara hasta el cielo. Pero Dios mismo se da cuenta que se habían puesto de acuerdo. Dice que hablaban un solo lenguaje. No podemos ver la Biblia literalmente. Se nos ha enseñado a través de prédica que hay varios niveles de interpretación de la palabra. Entonces no podemos ver la Biblia literalmente como que construyeron una torre que llegaba hasta el cielo, porque es imposible humanamente que construyan una torre que llegue hasta el cielo. Pero ¿dónde está el punto? En que Dios mismo sabía que todos ellos se habían puesto de acuerdo, que tenían un mismo sentir, que tenían un mismo propósito. Y Dios mismo ve que cuando este pueblo tenía ese mismo sentir y ese mismo propósito, nada les iba a hacer desistir de lo que tenían pensado hacer. Pero si hubiese sido bueno lo que se hubiesen propuesto en su corazón hacer, Dios lo hubiese dejado. Porque Dios ama la unidad, Dios ama un pueblo unido, unánime. Pero como Dios vio que lo que estaban pensando hacer no era bueno, dice: descendamos y confundamos. Pero ¿con quién descendió el Señor? Todos sabemos que los dones de lengua, de interpretación de lengua, quien los da son el Espíritu Santo. Entonces yo veo, permítanme ver, como que quien descendió fue Dios Padre con el Espíritu Santo para que confundiera la lengua de todos los que estaban allí, porque era la única salida para que la ciudad y la torre no fuera construida. De esta torre de Babel tenemos que decir muchas cosas que se las voy a pincelar porque no es el tema, me tendría que ir del tema de lo que es la unidad del Espíritu. Decir que Babel significa confusión, que de ahí proviene la palabra Babilonia, que Babilonia tipifica confusión. Que en unos estudios encontré que Babel significa puerta de dioses. Entonces esta gente estaban construyendo, pero ¿qué estaban construyendo? ¿Qué nivel de revelación tenían estas personas que estaban construyendo la Torre de Babel cuando entendieron que para conectarse con Dios había que tener un lugar, había que hacer una torre, había que un portón dimensional para conectarse con Dios? Pero lo que tipifica la Torre de Babel es el orgullo, es la vanidad, porque dice: hagámonos un nombre.
Dice, y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. Lo que andaban buscando era fama. Lo que andaban buscando era que su nombre se perpetuara. Lo que andaban buscando con la Torre de Babel, y la enseñanza que nos lleva, es que andaban buscando ser como Dios. Por supuesto que Dios no le agradó tal construcción. Por eso es que descienden y confunden la lengua para que aquello no se llevara a cabo. Y les digo, por otra parte, que qué nivel de interpretación también tendrían, o de discernimiento espiritual, de revelación tendrían estas palabras, cuando ellos mismos dicen en Génesis 11:4, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces ellos sabían que lo que estaban haciendo no era bueno y que iba a traer consecuencias, porque versículo más abajo dice el Señor que bajaron, descendieron, confundieron las lenguas y los esparcieron. Es decir, ya ellos sabían lo que iba a acontecer. Es decir, que había un cierto nivel de revelación. Pero como era puerta de dioses, Dios es solo uno. Entonces ellos estaban construyendo la Torre de Babel, significa también idolatría. ¿A qué estaban adorando? A dioses falsos, a dioses paganos. Entonces cuando Dios ve que un pueblo, Dios entiende que cuando un pueblo se une en un mismo sentir, no hay quien haga desistir de lo que se plantea. Pero cuando es bueno, Dios lo permite. Cuando es malo, Dios desciende y confunde. Muchas veces hay personas que son confundidas, son esparcidas, las saca Dios de la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque ven que la palabra que están llevando es palabra de confusión y puede llevar a la perdición a otros hermanos. Entonces a veces nosotros humanamente preguntamos, ¿pero por qué se fue fulano? ¿Por qué se fue menganito? Tan bien que iba, tan firme que se veía. No, porque era a propósito del Señor. Entonces nosotros tenemos que alinearnos con la visión de Cristo, tenemos que alinearnos con la visión del Señor, para donde estemos plantados no seamos arrancados y esparcidos. Querían construir la torre por orgullo, para parecerse al Señor, y esto por supuesto que a Dios no le agradó. Otro ejemplo que traía para compartir es cuando el arca de Noé. Si hubiese habido unidad en el espíritu, unidad de espíritu, con el arca, cuando la construcción del arca de Noé, vamos a obviar los instrumentos, las cosas que tuviesen para construir el arca, que por supuesto ahora hay más tecnología, hubiese sido más fácil. En ese momento vamos a obviar eso. Pero Noé se pasó 100 años para construir el arca. Si hubiese habido unidad de espíritu con los que él le predicó que venía el diluvio, que venía la destrucción, el arca en lugar de 100 años se hubiera construido, ponte que en 50 años. ¿Pero por qué se construyó en 100 años? Porque no hubo unidad de espíritu, no hubo compatibilidad, no hubo fe para creer lo que Noé estaba predicando. Entonces hoy mismo la iglesia está pasando por ese mismo proceso. La iglesia nos mandan a trabajar en la obra del Señor. Nos están predicando que ya el fin está a las puertas. Nos está diciendo, Dios está diciendo a gritos, vuélvete a mí. Dios está diciendo a gritos que te unas en el espíritu con Él. Dios está diciendo a gritos a su pueblo porque lo ama, porque tiene misericordia, que te pongas en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que te vuelvas a las primeras obras que hiciste cuando conociste al Señor, que ya Él está a las puertas, que vienen tiempos malos, que vienen tiempos difíciles y la iglesia está dormida. La iglesia está que oye, pero no entiende, mira, pero no ve, porque el enemigo le ha cegado el entendimiento. Y entonces va a pasar como el tiempo de Noé, que cuando Dios decida cerrar la puerta del arca, porque la iglesia es un arca, y usted aún tiene posibilidades de salvación, aún usted tiene posibilidades de que su familia sea salva. Fíjese, no le estoy diciendo ni siquiera que sea sana, porque hay muchas personas que vienen a la iglesia por sanidad, y cuando no reciben la sanidad, se alejan. Entonces, si hubiésemos construido como Noé, con aquella gente, ya nos hubiésemos ido con el Señor. Si hubiésemos estado en un mismo espíritu, ya nos hubiésemos ido con el Señor. Pero la iglesia no quiere construir.
La iglesia no quiere trabajar para el Señor. La iglesia se ha acostumbrado a venir los domingos o los jueves, sentarse, escuchar la palabra, muchas veces hasta cuestionar la palabra, criticar la palabra. Cuando sale la olvida, porque no se pone en comunión con el Padre, no se pone en comunión con el Espíritu en cuanto entra por esa puerta. Por supuesto que las cargas no se le pueden quitar. Dice el Señor, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. En medio de la alabanza de su pueblo, Dios se mueve. En medio de la alabanza hay liberación. Si Dios quiere sanar, yo quiero que usted lo entienda. Si Dios quiere sanarlo usted, cuando usted entre por esa puerta, usted es sano. Sin que le impongan manos, sin que oren con usted. Solo basta que usted crea en su corazón. Y el día que venga a la iglesia, pónganse en comunión con el Espíritu Santo para que reciba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quería compartir con ustedes también un pasaje que me ministró muchísimo. 2 o 3 pasajes que está en el libro de Nehemías. Nehemías 4:18 y 4:22. Nehemías trabajaba para el rey, pero un día se topa con una persona, no recuerdo ahora en este momento quién era, y le pregunta por aquellos que habían quedado de la cautividad de Jerusalén, y le pregunta por la ciudad, por su ciudad. Y esta persona le dice que aquellos que habían quedado de la cautividad estaban muy mal, estaban en una situación crítica, que la ciudad había sido completamente destruida, que las personas estaban pasando un trabajo terrible y que sus puertas habían sido quemadas con el fuego, todo estaba destruido. Y Nehemías llora, ora al Señor, se viste de cilicio, ayuna, se aflige y así se pasa días. Yo veo en este pasaje primero que Nehemías se conectó espiritualmente. El espíritu de Nehemías, no estoy hablando del Espíritu Santo, el espíritu de Nehemías se conectó con aquel espíritu de aquellos que estaban allá en aflicción, con los hermanos de su pueblo, con la ciudad donde él, lo decía, el sepulcro de sus padres. Él se conectó espiritualmente con aquel dolor, y el conectarse espiritualmente con aquel dolor le hizo clamar al Señor, pero le hizo clamar de una forma desesperada, le hizo clamar con dolor, le hizo clamar con angustia. A tal punto que cuando llega a presentarse delante del rey, el rey le preguntó que qué le pasaba. Pero fue tanto la aflicción que cuando él le cuenta al rey, porque ya él había orado al Señor, el Señor derrama gracia sobre Nehemías. Y el rey le permite ir a edificar los muros de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Incluso todos hemos conocido que le da cartas para que compre madera, para que pueda pasar por el bosque sin que fuera asaltado, parado, sabrá Dios las leyes en aquel momento. Entonces yo veo que cuando podemos conectarnos con el dolor del hermano, cuando podemos conectarnos con el dolor de aquella persona que está sufriendo, Dios derrama misericordia y Dios abre las puertas que ni usted es capaz de imaginar. Cuando oigamos que hay una madre que tiene un hijo preso, clamemos aunque el nuestro esté en libertad. Clamemos como si fuese nuestro hijo el que estuviera en una cárcel. Cuando hay alguien que está enfermo, clamemos, lloremos. Si nos tenemos que tirar de cabeza, hagámoslo, porque ese es el verdadero amor del Señor. Pero hay una iglesia que se ha conformado en clamar solamente por su necesidad. Y cuando cada uno de ustedes, miren cuánto hay aquí, si cada uno de ustedes en este tiempo, usted se dedica a su necesidad específica, no puede haber unidad en el Espíritu. Y si no hay unidad en el Espíritu, el de Espíritu Santo le es difícil descender, entrar y obrar. Para Él no es imposible, pero es difícil. Porque nos volvemos con corazones endurecidos, nos volvemos con corazones con oídos taponeados que no nos dejan escuchar la palabra. Necesitamos estar en unidad de espíritu. Entonces Nehemías sale y parte para reedificar los muros de Jerusalén. Nehemías 4:18 y 4:22.
Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Todos empezaron a construir. Fíjese que pese a todas las oposiciones que tuvo Nehemías para construir, porque dice que él llega y empieza a hacer un balance, empieza a rodear las murallas, empieza a rodear las puertas, empieza a hacer un balance de la magnitud de la destrucción de aquella ciudad. Y empieza, yo supongo, que a tejerse planes, ideas en su mente: esto lo voy a hacer así, esto lo voy a reestructurar, esto lo voy a poner, esto lo voy a quitar. Y empieza, no le había comentado nada de lo que estaba haciendo. Dice que él salió solo y ni siquiera el guarda que andaba con él le dijo lo que pensaba hacer. Pero cuando ya él viene, él empieza a buscar a las personas. Y como que se ponen de acuerdo entre todas para empezar a edificar. Tanto es así que se ponen en un mismo espíritu, que empiezan a edificar los muros, empiezan por familias a edificar cada parte que le tocaba. Así es la iglesia. La iglesia nos insta primero a edificar nuestra casa, que es nuestro primer sacerdocio, nuestra familia, para que entonces después podamos edificar en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo si tenemos nuestra familia en desorden y en desobediencia? No podemos, es imposible. Y entonces, pese a todas las oposiciones de Sanballat, de Tobías, del árabe Gesén, pese a que le enviaron hasta profetisas falsas, que le enviaron palabras falsas como que eran de parte del Señor, incluso llegaron y menospreciaron la obra porque le dijeron: si acaso terminarán ustedes, o que lo que hagan, una zorra es capaz que se pare encima y la derribe. Todos aquellos que estaban siendo objeto de burlas sobre aquello que estaban construyendo, porque estaban en unidad de espíritu, Dios le dio la victoria, Dios derramó misericordia y no permitió que las cosas sucedieran como aquella gente le decían. Y la ciudad y el muro se construyó en un tiempo récord, 52 días. Pero restauraron las partes de su familia, restauraron los muros, que son las oraciones, restauraron las puertas. Y me maravillaba cómo Dios era tan en que restauraban las puertas y los cerrojos. Los que estuvieron aquí saben que hablé sobre las prédicas de las puertas. Las puertas, restauraron aquellas puertas que habían dejado abiertas en el pasado como familias, y empezaron a poner cerrojos, empezaron a darle seguridad para que el enemigo no pudiera entrar por ellas. Porque no podemos ver la palabra literalmente, tenemos que verla también en lo que es el rema, la parte profunda de la palabra que Dios a veces nos quiere hablar a sus hijos. Todos pudieron terminar la obra porque tenían un solo pensamiento, y era reconstruir. Cuando la iglesia tiene un solo pensamiento, que es venir a recibir de la palabra del Señor, porque cuando tú recibes de la palabra del Señor, tú te llenas para dar a otros. Ayer comentaba con una persona, la iglesia es como un oasis, y lo he dicho varias veces, la iglesia es como un oasis en medio del desierto. Entonces hay personas que pasan por ese oasis y siguen de largo y no se alimentan. El oasis es para que usted tome agua, para que usted descanse, para que usted acampe, para que usted, las palmeras le den cobertura, le den sombra, para que usted tenga fuerzas para seguir. El que usted venga a la iglesia, que es ese oasis, les va a dar fuerza para todo lo que se van a enfrentar en la próxima semana. Pero hay personas que vienen a la iglesia, no se ponen de acuerdo, no se ponen en unidad de espíritu y no entran a ese oasis de paz que Dios quiere darle. Volvemos a Nehemías. Y aquí es la parte donde terminan, ya cuando terminan de restaurar toda la parte de la ciudad, que empiezan a buscar cómo hacer un censo, ¿ves? Por genealogía. Dice Nehemías 8:1, ponen a Esdras, el sacerdote Esdras, el escriba, a leer la ley al pueblo. Dice Nehemías 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza,
Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pero dice un versículo más abajo, todo el pueblo estuvo atento. Nehemías 8:9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote escriba, y el sacerdote Esdras el escriba, y los levitas hacían entender al pueblo, y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dice que todo el pueblo se unió a escuchar las leyes de Moisés, que Esdras estaba leyendo como un solo pueblo. Los oídos y los ojos estaban atentos. Dice que lloraban escuchando la palabra. Muchas veces cuando traemos la palabra a la casa del Señor, ni los oídos ni los ojos están atentos de todo el pueblo, porque estamos pendientes a las cosas que dejamos en la casa, estamos pendientes al teléfono, estamos pendientes a una noticia, estamos pendientes al hermano que ese zapato lo tiene roto, estamos pendientes a la ropa que se puso el de al lado, estamos pendientes al que está atrás hablando, y todo nos desenfoca. Entonces el pueblo no está atento y los oídos no están atentos a la palabra que Dios está enviando en ese momento. Pero dice que todo el pueblo lloraba. No sé por qué lloraba el pueblo en ese momento, pero permítame a mí dar mi opinión. El pueblo lloraba porque la palabra lo estaba confrontando. El pueblo lloraba porque había algo en ellos que le estaba diciendo que era cierto lo que estaban hablando, era un poder sobrenatural. Porque estaban en un mismo espíritu, y cuando se está en un mismo espíritu, la palabra te tiene que confrontar, porque el Espíritu Santo desciende y es el que te convence. Por eso el pueblo lloraba, y los mismos que estaban dando la palabra decían, no llores, no te entristezcas. No, quizás ellos mismos no entendían por qué lloraban, y era porque la palabra los estaba calando. ¿Cuántos de nosotros lloramos cuando la palabra es enviada desde el altar? ¿Cuántos de nosotros sufrimos, nos quebrantamos porque nos están diciendo el pecado que estamos haciendo, pero no nos llega ni al alma, ni al corazón, ni al entendimiento? ¿Cuántos lloramos? Entonces debemos anhelar al Señor esa unidad de espíritu, para que cuando venga la palabra y le envíen, no volvernos llorones. Ahora que usted venga la semana próxima y empiece ahí a contratarlo para la funeraria. No es llorones porque vamos a llorar, no, es llorar porque la palabra nos está confrontando. Es porque hay algo que están enviando desde el altar que Dios te está diciendo, pero tú tienes que abrir los ojos, tienes que abrir el entendimiento, tienes que estar atento. Si tú estás hablando con el de al lado, la palabra que están enviando te la estás perdiendo, y la palabra era para ti. La palabra no es para el que está en la esquina. La palabra no es para decir si Pedro estuviera aquí, le hubiera caído bien la palabra. No, la palabra no era para Pedro que vino. La palabra era para usted que está sentado ahí. La palabra te va a confrontar, la palabra te va a llenar, la palabra te va a herir si es necesario. Pero la palabra enviada por Dios y el Espíritu Santo es la que te va a transformar. ¿Cuántos dicen amén? Si es para el Señor, déselo fuerte. Dice Nehemías 8:12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Cuando usted entiende la palabra del Señor, usted sale de aquí con gozo, con alegría. Usted tiene deseos de comer, pero estaba llamando ¿a qué? A misericordia, porque los que estaban enseñando la palabra le dijeron, no llores, no te entristezcas, ve, come, toma vino dulce, bebe vino dulce, y ve y dale porciones a aquellos que no tienen. Te estaba enviando la palabra a ser misericordioso con aquel que estaba afuera, que no había recibido la palabra, pero para que por el testimonio se convirtieran. Entonces, cuando la palabra nos confronta, no es una palabra bonita
Tiene que ser una palabra que te llegue al centro del corazón, pero eso se logra no por el predicador, se logra por todos. Porque no es solamente la alabanza, en medio de la alabanza siempre le echamos la culpa a la alabanza, no, porque la alabanza no fluyó, el Espíritu Santo no descendió. No, no es la alabanza, no es el predicador que trajo una mala palabra, es todos en unidad de espíritu, porque usted está aquí, usted forma parte de este culto. Y cuando usted entra, usted tiene que decir, yo voy a formar parte, yo voy a hacer que cambie la atmósfera, yo voy a hacer que la carga que yo traigo se vaya, porque yo necesito escuchar la palabra, yo necesito que llegue a mi corazón, porque mi familia está en desorden completa, yo sé que Dios tiene algo para mí. Entonces, si usted se queda con la carga que trae del mundo, de su casa, si usted se queda pensando en lo que dejó en su casa, usted no va a recibir, por tanto usted no va a llevar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartirles ahora un mensaje, un texto que es muy conocido por cada uno de nosotros, se ha predicado muchísimo y yo creo que todos lo conocen, y es sobre el Pentecostés. Del Pentecostés se ha hablado, todos los días se habla del Pentecostés. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de los que allí estaban. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Qué diferencia hay cuando la Torre de Babel, que fueron esparcidos y fueron derramadas lenguas, pero fueron lenguas para confusión, porque Dios no le agradaba a lo que estaban haciendo, a este pasaje donde todos estaban juntos, unánimes, perseverando en la oración, esperando la promesa que iba a ser enviada del Espíritu Santo? Como Dios vio que había un pueblo que estaba esperando a que llegara la promesa, por eso envió aquel viento recio. El Espíritu Santo puede venir como un viento recio, puede venir como un silbo apacible, puede venir como lenguas de fuego, puede venir de la forma que Él entienda conveniente, siempre y cuando usted, como decía la anciana Rebeca, le prepare aposento al Espíritu Santo. Mientras usted se prepare como vasija para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para darle. Unánime quiere decir dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, voluntad o sentimiento, en acuerdo, unidad. Eso significa unánime. Hubo un derramar tan grande del Espíritu Santo en el Pentecostés que empiezan a predicar, 3,000 personas se convierten, pero la gente se quedaba maravillada de lo que estaban predicando, no se cansaban oír. ¿Y qué predicaban? A veces queremos oír una prédica. Lo que tenemos que oír es lo que Dios sabe que a ti te toca. ¿Qué predicaban? Que se convirtieron 3,000 personas. Arrepentimiento para perdón de pecado. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Y que fuesen bautizados después que se arrepintieran. Y hubo un avivamiento tan grande, hubo un despertar tan grande, que ahí es donde surge la iglesia primitiva. De ahí empieza a surgir la iglesia primitiva. Hablaban de Jesús, hablaban de los milagros que hacía Jesús, hablaban de cómo caminaron con Jesús. Entonces la iglesia hoy oye una hora pasaje, oye una hora palabra, y ya enseguida se está acomodando en el asiento y está mirando el reloj porque desea irse. Porque para la iglesia es más importante lo que dejó allá en su casa, el proyecto, el plan, lo que tenga, que escuchar la palabra del Señor. Y decía el otro día, ir a lo secreto. Alguien predicaba, no recuerdo quién era. Ir a lo secreto, donde el tiempo no exista. Es difícil ir a lo secreto, es difícil entrar en la presencia del Señor, pero no es imposible. Entonces hay que buscar
ese momento, es ese espacio donde nadie te interrumpa, donde nadie te moleste, donde nadie te llame, para que tus ojos, tus oídos fuesen abiertos, tu entendimiento fuese abierto, y cuando tú abras la palabra del Señor, tú la puedas entender con total claridad, como aquel pueblo cual le predicó Esdras. Amén. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esto es la iglesia primitiva. En el partimiento del pan, en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuántos atributos hermosos para la iglesia. Hoy la iglesia está muy lejos de ser como la iglesia primitiva, porque ni comemos el pan juntos, ni lo comemos con alegría, ni estamos unánimes en el espíritu, y nos falta muchísimo para entender la palabra. Nos enojamos con facilidad, guardamos lo que tenemos porque pensamos que se nos va a acabar, no tratamos de ayudar al prójimo, no oramos por la necesidad del hermano. Venimos a la iglesia por nuestra necesidad, y usted dirá, vino a regañarme, vino a partirme las canillas. Dios ha venido hablando todo este tiempo porque Él necesita que usted se ponga en comunión con Él. Dios ha venido hablando de que usted necesita, usted es el que lo necesita, no lo necesita el Padre, lo necesitamos todos, estar en comunión con el Espíritu. Porque Él es el que nos va a ministrar, Él es el que nos va a dar luces de cuando su Hijo viene, de las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces no perdamos el tiempo, venimos 2 horas a la iglesia. Usted tiene toda la semana para hacer lo que usted desee. Planifique su tiempo. Pídale al Señor que se lo administre, para que cuando usted entre por esa puerta, usted pueda desechar toda carga y ponerse en comunión con el Espíritu Santo. Porque en medio de la alabanza cualquiera se pone en comunión, pero cuando llega la palabra, el enemigo envía sueño, envía cansancio, envía no le entiendo, no me gusta, envía saetas y saetas para que usted se desenfoque. Porque el peso del culto lo tiene la palabra. Porque es el que le va a transformar a usted. Es el que le va a cambiar y lo va a sacar de la condición por la cual usted entró a la casa del Señor. Dice que estaban juntos de corazón y en un mismo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos conviene estar juntos y unánimes, porque ahí es donde Dios me ministraba el Salmo 133, no, creo que no lo puse, pero el Salmo 133, qué tan importante para Dios es la unidad, cuán agradable es que habiten todos los hermanos juntos en armonía. La unción desciende sobre la cabeza, las barbas de Aarón y el borde de las vestiduras. Entonces nos conviene estar en unidad de espíritu, nos conviene estar en la casa del Señor, porque vamos a recibir bendición desde nuestra cabeza, desde nuestro ministerio, hasta el borde de la vestidura, que es el pueblo. Entonces a todos nos conviene estar en unidad de espíritu. El estar en unidad de espíritu, el venir a la iglesia, a congregarnos, nos va a fortalecer espiritualmente. Si no oramos, si no lo buscamos en lo secreto, y aquí usted va a aprender, usted aprende en la iglesia cómo buscar al Padre en lo secreto. Si aquí se le dan las armas necesarias que usted tiene que conocer para enfrentar al enemigo y no las usa, entonces no se queje. No venga llorando después cuando entonces el azote es peor sobre su vida. Porque aquí se le dan las armas, se le dan las estrategias y se le dice cómo tiene que estar usted como templo del Espíritu Santo para que su oración no tenga estorbo en los cielos. Si usted no lo hace, eso es problema suyo con el Señor. Venimos a la iglesia, llegamos a adorar, a oír la palabra, llenarnos, habilitarnos, pero eso no es solamente para nosotros. Eso tenemos que llevarlo afuera. Hay un mundo que no conoce al Señor. Tenemos que llevarlo afuera, predicar la palabra para que haya un mundo que está allá afuera que entienda lo que es clamar al Señor, lo que es que sus oraciones sean respondidas, un mundo que no conoce de los milagros del Señor y venga a los atrios.
Debemos anhelar buscar su presencia. Y así como aquellos apóstoles lo vieron irse en las nubes, así mismo lo vamos a ver nosotros venir otra vez por su iglesia. Pero tenemos que estar unánimemente juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con un mismo propósito, dentro del cuerpo de Cristo. No podemos descubrir la desnudez de un hermano. Vayamos a cubrirle, vayamos a hablar con él, vayamos a ministrarle. No podemos ser ovejas independientes, como dicen, llaneros solitarios. No, pertenecemos al cuerpo de Cristo, donde cada uno tiene un propósito en el Señor, donde cada uno tiene un ministerio, donde cada uno se le ordenó hacer algo, pero es conforme a la voluntad del Señor, y tiene que desarrollar eso para lo que fue llamado. Pero muchas veces no cumplimos nuestro llamado por estar mirando el llamado del hermano. Entonces ahí no estamos en unidad del Espíritu. Muchas veces no somos obedientes, ahí no hay unidad de espíritu. Hay personas que te hacen una pregunta y tú se la vas a responder y te dicen, sí, lo sé. Y entonces te hacen otra pregunta y tú le vas a responder, sí, lo sé. Entonces, si lo sabes, ¿para qué me lo preguntas? Entonces, si vienes a alinearte con la casa, tienes que alinearte 100%. Tienes que escuchar, tienes que oír, tienes que ponerte a tono, a ver qué es lo que cree, cuál es la fe que profesan, tienes que ver cuál es su visión, cuál es su línea, a ver con quiénes están alineados. Entonces, obedecer, para que Dios pueda derramar bendición sobre tu vida. Efesios 4:2 dice, yo pues, debe ser 4:1, 4:2, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Escuchen, porque aquí están las características que tiene que tener la iglesia y las características que debemos tener para lograr la unidad en el Espíritu. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos ser contenciosos. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Para la que fuiste llamado, ahí también tienes que ser un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, es el cual es sobre todos y por todos y en todos, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántas características de esas maravillosas tiene la iglesia de Cristo? Hay amor, hay mansedumbre, hay unidad, todos unánimes juntos. Entonces tenemos que empezar, que cuando usted salga de aquí, por favor, no deseche la palabra del Señor. Y búsquese usted, a ver si usted tiene mansedumbre, si usted tiene paz, si usted tiene bondad, si usted busca el bien ajeno, si usted es contencioso, si usted camina en unidad, como para pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque si hay alguna de esas cualidades que no tengamos, tenemos que orar al Espíritu Santo y al Señor que la añada, porque nos es necesario para ver el reino de Dios. Nos es necesario, no sé si lo entendieron, ver el reino de Dios, tener todas esas características que tenía la iglesia primitiva. Las cargas de este tiempo, usted dirá, no son las mismas, el mismo tiempo de esta y de la iglesia primitiva. Claro que no son los mismos tiempos. Pero como mismo hay problemas aquí, hubieron problemas allá. ¿Cuáles? No sé. La prostitución ha existido toda la vida. Los bandoleros, delincuentes han existido toda la vida. Los estafadores han existido toda la vida. Los pecados, las tentaciones han existido toda la vida.
Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos la internet, tenemos otros adelantos que aquellos no tenían, pero son los mismos problemas. Con una pinturita, con una cosita por fuera, con un ramito y una florecita, son los mismos problemas. Entonces tenemos que buscar la unidad del cuerpo de Cristo, examinarnos, a ver qué es lo que nos falta y ponerlo por obra, porque de nada hace que ustedes lo escuchen, se vayan, lo olviden y no lo pongan por obra. Hay una iglesia que se ha conformado, lo digo y lo repito, a venir los domingos, a venir los jueves y no interioriza la palabra. Y lo repito y no es porque estoy loca, es porque el Espíritu quiere que entiendan que ustedes tienen que abrir su mente. Cuando vengan para el culto, pídanle al Señor que le abra su mente y su entendimiento, porque nos hace falta entender la palabra. ¿Qué tan importante era la unidad del cuerpo de Cristo? Cuando Jesús fue a ser entregado, arrestado y entregado, Él se tomó un tiempo para orar por sus discípulos. Un ejemplo de humildad, de interés por su siervo, por sus discípulos. Increíble, porque aquí cualquiera que vaya a ser encarcelado, humanamente hablando, oye, fulano, acuérdate, le deja la llave al vecino, mira, que me llevan preso, que yo no sé cuándo vengo, son 3 días a lo mejor, mira, el niño, atiéndemelo, oye, que mira, que, y empieza a dar instrucciones a aquel que va a salir de viaje, aquel que va a ser encarcelado, aquel que va a ser, empieza a dar instrucciones. Pero ¿cuántos de nosotros empezamos a orar por la iglesia? Y dice que en Juan 17:11, que Cristo empezó a orar por sus discípulos. No le interesó lo que él dejaba, no le interesó lo que tenía, no le interesó nada. Así tenemos que ser nosotros. Y no es que seamos radicales, que seamos extremistas, que seamos fanáticos, no. Señor, tú pones la necesidad de tu pueblo primero y lo demás, Dios se va a encargar de acomodártelo. Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como somos nosotros. Dios nos manda que seamos uno. 17:21, para que todos sean uno, vuelve y le repite, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad dentro del cuerpo de Cristo, por eso es que la iglesia tiene tan mal testimonio. Por eso es que más personas no se convierten a Cristo, porque dicen, ahí, eso es una cueva de ladrones. Eso es una cueva de descarados, de sinvergüenza. Por eso la iglesia tiene tan mal testimonio, por culpa de personas que están dentro de la iglesia, que no están haciendo lo que Dios manda hacer. Y están en pecado, están en fornicación, están en robo, están avasallando al hermano. Y dicen, si es cristiano, yo no voy nunca a la iglesia. Porque si es cristiano y trata a la madre así, si es cristiano y se fajó de tú a tú con el vecino, si es cristiano y no tuvo misericordia con el hermano, ¿qué pueda esperar yo? Entonces, cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que entender que esto no es fácil. Esto nadie dijo que era fácil, porque doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra falta de perdón, doblegar nuestro carácter para hacer el carácter de Cristo, para hacer la voluntad del Señor, es difícil. Pero tenemos que hacerlo porque somos el testimonio de la iglesia. Y a través de nuestro testimonio, muchas personas se van a convertir. 17:26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Es decir, que faltan personas por agregarse a la iglesia. Hay una iglesia invisible que falta. Entonces debemos cuidar nuestro testimonio, tanto en la iglesia, en nuestro trabajo, como en la escuela, como en nuestro barrio. Porque los jóvenes dicen, no, que la escuela, que imagínate que las modas, que no sé qué cosa, que para allá, que para acá. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y vivió en el mundo. Y José vivió en el mundo. Y no se contaminó. Entonces todo está en tu corazón, en lo que tú te propongas hacer de agradable para el Señor.
Es importante la unidad para el Señor porque dice que refleja la naturaleza de Dios. Refleja la unidad de la Trinidad, la unidad en el Espíritu, refleja la unidad del Señor, la naturaleza del Señor. Es un poderoso testimonio al mundo. Nos permite cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Cuando no nos logramos insertar en la vid verdadera que es Cristo, nos volvemos pámpanos, nos volvemos, no sé si se dice pámpano. Los pámpanos son los que están adheridos a la vid. Bueno, nos volvemos lo que no sirve, que no recuerdo cómo se llama, que es quemado y echado al fuego. Eso nos volvemos, perdónenme. Ustedes son pámpanos. De ahora en adelante son pámpanos. Entonces, cuando no nos logramos insertar en la raíz de la vid verdadera, que es Cristo, no vamos a dar fruto. Porque dice la palabra que fuera de Él nada podemos hacer. Pero ¿cómo logramos la unidad en el Espíritu? Con humildad, con mansedumbre, con celo por la casa, con paz, paciencia, amor, yendo a lo secreto, tratar de entrar en la presencia. Alguien me enseñó, yo decía, para mí es difícil entrar en la presencia del Señor, no sé entrar en la presencia del Señor, decía yo. Pero alguien me enseñó, cuando tú vengas, tú le dices al Señor, es como que tú estás aquí. Pero tú vienes con esa atmósfera cargada de tu casa, de tu trabajo, de la calle. Cuando tú llegues a este lugar, es como dice, yo dejo atrás toda atmósfera de hombre y yo entro a la atmósfera del Señor. Es como decir, yo entro a una nueva dimensión donde nada me puede desenfocar. Voy a tratar y pedirle al Señor que quite de mi mente todo aquello que estorba. Quítame a mi hijo de la mente, yo lo pongo en tus manos. Quítame el fogón de la mente, tú te encargas. Quítame lo que tengas que quitar, pero yo entro al tiempo donde tu presencia se va a derramar. Yo necesito de lo que tú vas a derramar. Y decir, yo voy a entrar y me voy a poner en comunión con el Espíritu, porque el Espíritu tiene algo para darme. Entonces el Pentecostés, lo que nos enseña, el Pentecostés no es solamente que fue el Pentecostés un día y ya, y se acabó el Pentecostés. Tenemos que lograr que el Pentecostés sea todos los días de nuestra vida, porque Dios derrama todos los días de nuestra vida. Si Dios no derramara todos los días, cada minuto, cada segundo, es que usted da un paso y Dios derrama, el Espíritu Santo le corrige, el Espíritu Santo le ministra, el Espíritu Santo te dice, no vayas aquí, no vayas allá. Todos los días Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Todos los días nosotros tenemos que lograr hacer un Pentecostés en nuestras vidas. Ir a los secretos, buscarlo, orar, clamar, para que cuando vengamos aquí, entonces sea más fácil entrar en la presencia. Si no logramos buscar la presencia en los secretos, en nuestra casa, nos va a ser difícil entrar en la presencia del Señor aquí. Quería compartir algo con ustedes ya para terminar, si Adulán va subiendo. El alefato hebreo es como decir el alfabeto de nosotros. Cada letra tiene un valor numérico, esto se le llama gematría. Y esta gematría sirve para encontrar revelación de diferentes palabras, datos importantes, frases que fueron dichas en cierto momento, y este valor numérico sirve para eso. Entonces yo encontré, mi esposo sabe que yo no soy muy buena para los números, pero yo encontré algo que yo dije, Señor, eres tú el que se lo está ministrando a tu pueblo. La palabra Jehová, que es Yahweh en el original, su gematría es 26. Ahora encontré que la palabra Ahava, que es amor, es igual a 13. De una raíz que se traduce como yo doy. Esta raíz de amor, no es el amor eros, ni es el amor de familia, filio, no. Este amor es un amor como yo doy aunque no te ame, yo doy aunque no sienta nada por ti, porque hay personas que usted no tiene por qué sentir nada por ellas, porque no son parientes, no son, como dice, arientes ni parientes, no los conoce, sin embargo usted es capaz de darle aunque no sienta nada por esa persona. Entonces la palabra Ahava es amor y vale 13, pero la palabra Ehad es unidad y también vale 13.
se escribe A-H-A-V-A, Ahava. Y la palabra Ejad, que se escribe E-J-A-D, es unidad. Jehová o Yahweh significa 26. Ahava, que es amor, vale 13. Y Ejad, que es unidad, vale 13. Ahora, si usted une el amor que Cristo pone en cada uno de nosotros con la unidad del Espíritu que debemos tener cada uno de nosotros, nos va a dar el nombre de nuestro Padre Celestial, que es 26. Tenemos que tener amor en nuestro ser tripartito, tenemos que tener unidad de espíritu en nuestro ser tripartito y unidad con cada uno de tu pueblo, con cada uno de nuestros hermanos, para poder acceder a la presencia del Padre, para poder acceder a los misterios del Padre. Porque si tú no tienes unidad, si tú no tienes amor, Dios no te va a mirar y va a ser como aquella torre de Babel, vas a estar construyendo por gusto. Y si Dios te tiene que dispersar, te dispersa y corta tu lengua y corta tu descendencia. Entonces nos es necesario el amor con la unidad de Cristo para acceder al Padre. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que nos es necesario volver a ser aquella iglesia primitiva. Es lo que Dios viene hablando. Dios, el otro día una persona vino, si está aquí me perdona, no la conozco, no, por supuesto no voy a dar su nombre, pero andaba buscando una iglesia. Y lo primero que me dijo, ¿qué denominación es? ¿Pentecostal? No, apostólica. Ah, no, yo ando buscando una pentecostal. Apostólica no. Digo, oiga, no tiene nada que ver con los católicos. No. Digo, perdóneme, pero Cristo no viene por una denominación. Cristo viene por la iglesia que se deje formar, por aquel vestido de novia que está esperando a que esa iglesia se la ponga. Cristo viene por aquel hijo de Dios que entendió la palabra, la oyó, la puso en su corazón y la puso por obra. Cristo viene por aquella iglesia que sabe hacer misericordia, como la iglesia primitiva, que comparte el pan, que comparte lo que tiene, que da todo lo que tiene porque entiende que el Padre le va a suplir, no aquel que está escondiendo un pedazo de pan para no dar porque se queda vacío. Aquella iglesia que sepa, como aquella viuda que aunque tenía hambre, aunque estaba preparando para morir, dio lo que tenía y el Espíritu Santo le suplió, que no le faltó. Aquella iglesia primitiva que compartía la palabra, que se regocijaban unos con otros. Alguien me dijo un día, la gastronomía es de lo más linda, pero si usted la lleva como es, usted va a un restaurante, usted le tiran el plato por acá, le ponen una servilleta al revés, le echan el agua encima cuando le van a servir. No es nada agradable. Cuando tú llevas la palabra del Señor como es hermosa. Cuando usted ve que usted es eficiente en el ministerio que usted le pusieron, es hermoso llevar la palabra del Señor. Es hermoso cuando alguien del pueblo diga, yo necesito, y tú digas, toma, aunque sea lo único que tenga. Es hermoso. Yo no sé si ustedes... Gloria al Señor. Es hermoso ver. Es hermoso ver lo que Cristo puede hacer en una persona. Personas que estaban totalmente destruidas. Personas que estaban tocando fondo. Personas que ya no, de ahí no la salvaba nadie. Y sin embargo Dios la sacó, Dios metió la mano, Dios los restauró. Es para el testimonio de la iglesia, de aquellos que están fuera. Entonces debemos cuidar el cuerpo de Cristo. Debemos cuidar la unidad del Espíritu. Debemos entrar por esas puertas con acción de gracias, porque como yo decía, dele gracias porque usted está vivo. Si usted está vivo, usted puede abrir la boca y decir, gracias Padre por mis hijos, por mi familia. Gracias por la casa espiritual donde tú me has puesto. Gracias por los ministros. Eso es la iglesia primitiva. Entonces, si usted fuera tan amable y se va poniendo en pie, ya vamos a terminar. Eso es la iglesia primitiva. Eso es lo que Dios quiere para que venir por su pueblo. Pero no ha venido por misericordia por aquellos que faltan todavía para que se salven.
Pero si seguimos con el testimonio que estamos dando como iglesia, muy pocos van a ser añadidos, porque dice en la palabra que Dios era el que añadía. Después de aquel avivamiento tan grande, el altar está abierto. Si hay alguien, antes de abrir el altar, si hay alguien que quiere aceptar al Señor, que no conozca al Señor, si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, para que estén orando por él. Santo Señor. Gloria es el Señor. Un alma más que le arrebatamos al enemigo. Gloria sea el Señor. Dios lo bendiga y lo fortalezca en el nombre de Jesús. Antes de empezar a ministrar, rapidito, la hermana Mireli, que quería dar un testimonio. Dios le bendiga, iglesia. En este día la hermana Iliana quiere dar un testimonio. En el día de ayer ella se sentía muy mal. Llevaba días con un dolor de cabeza fuerte que le impedía hacer incluso las cosas de la casa. Y ella llegó un momento en que subió a la casa y me dijo: estoy erizada de pies a cabeza, tengo que contarte algo que me sucedió. Y bueno, vamos a escucharla por ella misma. Bendiciones, mis hermanos. Hace días yo vengo con un dolor de cabeza muy fuerte en el ojo derecho. Es un hincón que parece que es un cuchillo que me está atravesando el ojo. Y incluso el jueves no pude venir, el miércoles. Y ayer estoy de vacaciones y ya el miércoles tengo que empezar a trabajar y dije, tengo que hacer las cosas de la casa y me dispuse a empezar a limpiar. Pero no podía ni agachar la cabeza y dije, tengo que orar. Mi casa es muy pequeñita y mi santuario es en mi habitación. Y me fui y me arrodillé y lo primero que le dije fue: Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que en todos estos días he tenido que andar por el mundo visitando amistades enfermas, visitando familias. He tenido que andar en el médico con una tía y todas estas personas tienen creencias paganas. Mi tía está enferma, le van a hacer un logrado diagnóstico el martes, ella no tiene hija y he tenido que asumir. Y le he dicho, tú sabes quién mejor que tú, que conoce mi corazón. Y he estado en el mundo y a lo mejor he alcanzado transferencias espirituales y yo te pido, mi Dios amado, por favor, que me ayude y que estas transferencias espirituales sean sacadas hizo facto. Y con la misma me quité el velo, me paré y yo en estos días he estado leyendo a Ezequiel y recuerdo a Ezequiel 6:11, que Jehová le dice: palmotea con tus manos y golpea con tus pies y di a esta casa de Israel por sus abominaciones, te tocaré con espada, con hambre y con pestilencia. Estoy parafraseando y empecé. Por favor, miren, yo les digo, hermanos, eso fue en fracciones de segundo. A mí no me dolía nada y yo terminé de hacer todo en mi hogar hasta hoy. Y subí incluso a recoger ropa que había lavado y cuando bajé le dije: ay, Maite, yo tengo que darte el testimonio de algo tan hermoso. Y le conté y me dijo: ay, mami, tú tienes que dar testimonio en la iglesia. Y doy gracias a Dios por esta ayuda tan grande. Tengo que agradecerle a Dios todos los días de mi vida. Gloria al Señor. Él es fiel en todo tiempo. Él es fiel en todo tiempo y Él basta con que haya un corazón
decidido buscarle para que Él sea pronto en la respuesta. El altar está abierto si quieren pasar. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Espíritu de Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Santo Señor, bendito sea tu nombre. Dios vivo. Sigue, pero bajito. Sigue. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Sabemos, Señor, que has estado en este lugar desde que llegamos, Padre. Bendita tu gracia y bendita tu presencia. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Tú has venido hablando a tu pueblo. Le has venido diciendo lo que tú quieres, Señor. Te urge que seamos uno entre nosotros, así como el Hijo era uno contigo, Padre. Te ruego, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, que en esta mañana tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que podamos ponernos de acuerdo en este momento y que haya un Pentecostés en nuestra vida, que haya un derramar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque hemos entendido, amado Rey, que esto es Santo Espíritu el que toca, el que ministra, el que liberta, el que rompe yugos, Señor, pero necesitamos que nos enseñes a ser uno contigo. Necesitamos ser unos contigo para recibir de tu gracia y de tu misericordia. Esta mañana tu pueblo te necesita, Señor. Esta mañana necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Santo Espíritu de Dios, desciende, Señor, desciende como aquel día, desciende con lenguas de fuego, Señor, sobre tu pueblo, trayendo una habilitación, Señor, que nos permita cambiar y transformar nuestras vidas. Si no eres tú, Señor, no podemos hacer nada. Si no eres tú el que estás en medio nuestro, nada podemos hacer. Somos vasijas enviadas creyendo que la palabra surte efecto. Y clamamos por la unidad del Espíritu.
Clamamos a grito por la unidad del espíritu de tu pueblo. Que tu pueblo te ame, te entienda. Que tu pueblo se derrame, Dios mío, en ti, en el nombre de Jesús. Necesitamos de eso tan maravilloso que tú tienes, Padre. Necesitamos en esta mañana para no salir igual que entramos, Señor. Necesitamos ser habilitados por ti, que tu pueblo se llene, que quite, Dios mío, el Espíritu Santo toda religiosidad de la mente, que quite toda carga de sus hombros, que le hagan entender lo que es el lugar secreto, Señor, y que lo pongan por obra, amado Rey, en el nombre de Jesús. Que venga tu Santo Espíritu limpiando donde hay suciedad. Que venga tu Santo Espíritu limpiando donde hay contaminación. Que venga tu Santo Espíritu poniendo perdón, Señor. Que venga tu Santo Espíritu quitando toda raíz de amargura. Todo aquello que impide entrar a tu presencia, ven y quítalo, Señor. Todo aquello que impide entrar en tu lugar secreto, ven y quítalo de tu pueblo. Todo aquello que estorba, Señor, que podamos entregarnos plenamente a ti, quítalo en el nombre de Jesús. Hoy anhelamos la unidad en el Espíritu. Más que otra cosa, anhelamos la unidad del Espíritu. Que tu pueblo sea uno contigo, así como Cristo lo era contigo, para que podamos entender tus misterios, para que podamos amar sin pedir nada a cambio, para que podamos ser esa iglesia primitiva, amado Rey, en el nombre de Jesús. Derrámate, Espíritu Santo de Dios. Derrámate, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar. Queremos estar cara a cara contigo, Señor. Queremos estar cara a cara contigo, Señor. Con el Dios vivo. Así como estuvo Moisés, queremos estar cara a cara contigo. Así como estuvieron los apóstoles con el Maestro, queremos estar cara a cara con el Maestro. No necesitamos ver para creer, sencillamente queremos ser uno contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Un mismo cuerpo, un mismo espíritu que sea derramado sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Enséñanos a trabajar en unidad y en perfección para alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, de tu Hijo amado, Señor. Santo Espíritu de Dios, toma el control de tu pueblo, Señor. Voluntad, Espíritu Santo, toda mente endurecida que no pueda recibir del Espíritu, Padre, quebrántalo en el nombre de Jesús, pero que no salgamos de aquí como llegamos. Espíritu Santo de Dios, toma total libertad de este pueblo que ha venido aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control de cada uno de ellos, métete entre ellos, Señor, que puedan ser uno contigo. Fluye, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y quebranta todo corazón, Señor. Quebranta toda mente religiosa. Quebranta toda vista altiva, Señor, que impide tu presencia llegar y transformar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.
Quebranta, Señor, en el nombre de Cristo. Fluye, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que seamos uno, Padre, para que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, soplando sobre cada uno de los que están aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ven como un viento recio, Señor, en cada uno de ellos. Nada nunca Santo me Señor saciará como tú lo en el nombre en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nada Santo Espíritu. nunca me saciará como tú. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego, amado Rey, que todo no quede aquí, Señor. Que lo que tengamos que ser sacado, lo que tenga que ser sacado de nuestro cuerpo, Señor, y que entorpece nuestro andar, que entorpece nuestra búsqueda contigo, todo aquello que te desagrada, toda aquella aspereza que hay en nosotros, Señor, yo te ruego que tu Santo Espíritu venga como un bálsamo quitando, Señor. Que donde haya dolor, Señor, venga consolando. Que donde haya tristeza, Señor, ponga gozo y alegría. Tu pueblo te necesita, Señor. Que la enfermedad no sea una causa para apartarnos de tus caminos. Que la enfermedad, Señor, y las cargas de este mundo no sean un pretexto para apartarnos de tu presencia, para impedir la llegada de tu presencia. Permítenos ser un aposento para ti. Permítenos adorarte y bendecirte como a ti te agrada. Permite ir sobre nuestras rodillas a los secretos, Señor. Que tu pueblo te ame más de lo que tú esperas, Señor, porque somos un pueblo que somos rebelde, que somos incircuncisos de corazón, Señor. Que tu presencia lo inunde todo, Padre. Que tu presencia lo embargue todo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia venga llenando, capacitando, habilitando para un tiempo nuevo. Que tu presencia nos abra las puertas de nuestro Señor para un tiempo nuevo. Que tu presencia nos habilite para cosas que no entendemos. Que tu Espíritu Santo nos muestre aquellas cosas a las cuales no encontramos respuesta. Que si andamos buscando respuesta, sea tu Espíritu Santo dándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
que podamos sobre todas las cosas, más que nuestros anhelos, más que nuestros deseos, nuestras necesidades, más que nuestra enfermedad, que podamos ser uno contigo a través de la oración, a través del sacrificio, que valoremos la gracia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Te pongo este pueblo delante de tu presencia, Señor, para que tú los mires, para que tus ojos no se aparten de ellos, para que tus oídos estén atentos al clamor de cada uno de ellos en el nombre de Jesús, para que tú seas propicio a la necesidad de cada uno, para que seas tú llenándolo, Señor. Yo te los presento delante de ti para que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy hayamos entrado a un oasis de paz y tranquilidad. Que hoy el vino de tu presencia inunde nuestros corazones de gozo. Y donde hay incertidumbre, venga a poner paz. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, te bendecimos, pueblo, en el nombre de Cristo. Le rogamos al Padre que todo contraataque que venga sobre su vida sea cancelado, destruido en el nombre de Jesús. Que los lleve en el hueco de su mano hacia sus hogares, que los lleve en completa paz en el nombre de Cristo. Y que su misericordia no deje de resplandecer sobre su rostro. En el nombre de Jesús le damos las gracias y decimos amén y amén.